Muchísimas gracias, Anderson, CTO, a la familia por la introducción. Gracias a todas las personas eh, que se animaron para compartir este encuentro académico educativo con nosotros. Gracias por la confianza. Gracias a CTO por abrirnos estos espacios académicos educativos, por ayudarnos a aumentar la probabilidad de lograr todos nuestros objetivos, ¿no? Que al final es el motivo por el cual estamos acá. Tema propuesto para la clase del día de hoy, soporte vital básico. Muchas gracias a todos una vez más. Hicimos casi 5.000 personas inscritas, de verdad. Increíble lo que ustedes pueden hacer. Entonces, a manera de introducción y de invitación, los queremos invitar, como les decía Anderson, a que en el transcurso de la charla vamos a tomar la historia, no sé qué, que están en la clase, súbanlo a Instagram, a Facebook, etiqueten a CTO, si quieren me etiquetan a mí, ahí los estaremos leyendo, los estaremos reposteando. Así que bueno, esto nos ayuda a poder llegar a más personas y seguir educando a muchas más personas. ¿Listo? Entonces, invitación. Digamos que, bueno, a manera de introducción, y siempre me permito leer la introducción y los datos epidemiológicos para todos ustedes. Entonces, hablar de BLS, Basic Life Support, estoy con el alemán, ya se me olvidó el inglés, corresponde a una aproximación inicial, es un abordaje inicial que en este caso pues hacemos nosotros los profesionales del área de la salud a un paciente que entra en paro cardiorrespiratorio en un ambiente extrahospitalario. Para nadie es un secreto que entidades como la AJA, como las guías europeas, todas estas, digamos que se reúnen y se dedican a la investigación, a la docencia, y cada 5 años, digamos que ellos se reúnen y mejoran las actuaciones, actualizan la data, la evidencia, y nos la brindan a nosotros con la idea de que impactemos positivamente en el bienestar y en la expectativa de vida de los pacientes en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué más podemos decir? Entonces, la reanimación cardiopulmonar básica es un punto de corte crucial en la toma de decisiones en este contexto, y no solo es un reto para nosotros como equipo de salud, sino también es un desafío para toda la comunidad en general, porque es, digamos, complejo que haya un profesional del área de la salud en cada esquina de todo el mundo, ¿no? Entonces, de tal manera que los conocimientos de reanimación cardiopulmonar básica se han extendido al personal no médico no del área de la salud, que son los famosos reanimadores legos, los cuales nos van a ayudar a aumentar la posibilidad y la probabilidad de sobrevida de estos pacientes. En realidad, la probabilidad de vida, digamos que depende de la atención, de que se le dé, de lo oportuna que sea la atención, y también depende del lugar donde esta ocurra, ¿no? Si ocurre en un ambiente intra y extrahospitalario, ¿vale? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Me siguen hasta allí? ¿Hasta ahí? ¿Todo súper? Bien, entonces, datos epidemiológicos para entender un poco la problemática. En el año 2015, aproximadamente 350.000 adultos en los Estados Unidos sufrieron un paro cardíaco no traumático extrahospitalario por personal de servicios de emergencias médicas. Lo que llama la atención es que, a pesar de todos los avances y todos los esfuerzos que se han hecho, menos del 40% de los adultos recibe RCP iniciada por personas sin experiencia médica, y en menos del 12% de los casos se utiliza un desfibrilador externo automático antes de la llegada del servicio de emergencias médicas. En América del Norte y en Europa, la incidencia estimada cae entre 50 y 100 por 100.000 en la población general. La etiología más común del paro cardíaco súbito es la enfermedad cardiovascular isquémica, el síndrome coronario agudo, que resulta en el desarrollo de arritmias metales. La reanimación se intenta en hasta 2/3 de las personas que lo sufren. A pesar del desarrollo de la reanimación cardiopulmonar, la desfibrilación eléctrica y otras técnicas de reanimación avanzadas durante los últimos 50 años, las tasas de supervivencia siguen siendo bajas. Si bien la RCP temprana y realizada correctamente mejora los resultados, no realizar la RCP o el desempeño de baja calidad son factores importantes que contribuyen a los malos resultados. Múltiples estudios que evalúan el desempeño de la RCP tanto en el hospital como en el prehospitalario han demostrado que los proveedores de atención médica capacitados fallan constantemente en cumplir las pautas de soporte vital básico. Entonces,
¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que tenemos que tener una actitud responsable. En general, uno como profesional del área de la salud debe tener un esmero de querer atender a los pacientes como nos gustaría que atendiesen a nuestros familiares. Yo siempre pienso así y así es como intento cada día dar lo mejor de mí. Y sí, digamos que he notado, aunque yo no tengo pues una experiencia reanimando a pacientes, una experiencia significativa, pero que en todo este tiempo que me he venido educando en RCP, en las oportunidades que he tenido de ir a algunas ciudades con multiemergencias, una empresa que educa en la preparación de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, digamos que en todos estos espacios académicos educativos de entrenamiento, he notado que hay una especie de actitud folclórica en todos estos escenarios académicos y que de pronto no entendemos o no somos conscientes de la responsabilidad y del impacto que podemos tener en la sobrevida de nuestros pacientes con lo que hagamos. El tiempo es oro, el tiempo es cerebro, el tiempo es corazón. Entonces, como punto de corte inicial, invitarlos a que tengamos una actitud muy responsable frente a eso, porque cada segundo que pase, cada cosa que hagamos mal va a impactar en la sobrevida de nuestro paciente y me he llevado muchas sorpresas, digamos, que en estos eventos que he estado, porque sí he notado que hay un desconocimiento generalizado frente a estos temas. Entonces, recomendación, invitación fuerte. Ahora sí, que empiece el concierto, que empiece el rock and roll. Puntos claves para tener claro, ¿eh? Eso es muy importante. No podemos empezar la clase sin saber qué es la reanimación cardiopulmonar. A ver, ¿qué es la reanimación cardiopulmonar para ustedes? A ver, ¿qué dice Isaura? Evelyn, ¿qué es la reanimación cardiopulmonar? ¿Alguien que quiera participar? Ana Sosa, Claudia Liliana, ¿qué es la reanimación cardiopulmonar? A ver, los leo. Vamos a ver. Es la estimulación, dice Darling, conjunto de maniobras enfocadas hacia la reversión del paro cardíaco y mejora de la perfusión, dice Miguel. A ver, ¿qué más hay por allí? Es la ayuda primaria por medio de acciones, dice Irene. Muy bien. Maniobras para ventilar y oxigenar. Entonces, digamos que pudiésemos definir la reanimación cardiopulmonar como una serie de acciones, como lo dicen ustedes, que en este caso, pues, vamos a llevar a cabo nosotros, los profesionales del área de la salud, y que tienen como objetivo básicamente derivar sangre, como lo están viendo aquí, a órganos vitales como son el cerebro y el corazón, restaurar los signos vitales, mantener los signos vitales, asegurar un gasto cardíaco que sea compatible con la vida de nuestro paciente mientras que somos relevados pues por el SEM y se le inicia el tratamiento específico de la causa que llevó a nuestro paciente a paro cardiorrespiratorio. Ahora, teniendo claro esto, hablemos de qué es el paro cardiorrespiratorio. Entonces, podemos decir que el paro cardiorrespiratorio es una caída del gasto cardíaco, una caída masiva del gasto cardíaco, entendiendo gasto cardíaco como el volumen de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo en un minuto y que corresponde aproximadamente para la población general 5 litros por minuto, de tal manera que se cae este gasto cardíaco y no va a llegar sangre hermosa a órganos vitales como cerebro y corazón. Y de no ser revertido esto, todos los caminos conducirán a la muerte de nuestro paciente, que es lo que no queremos que pase. De tal manera que podemos interpretar al paro cardiorrespiratorio como un síndrome, consecuencia de muchas enfermedades, y no debe ser interpretado como una enfermedad en sí. De tal manera que la reanimación inicial BLS, entiéndase a esta como compresiones y ventilaciones, que ustedes lo dijeron muy bien allí en los comentarios, chat, tiene como objetivo generar un mínimo de gasto cardíaco para que ocurra lo contrario, para que llegue sangrecita hermosa, oxigenada con todos los nutrientes a nuestro corazoncito y a nuestro cerebro. Pero, ojito, y se los pongo en rojo, si no se corrige la causa de base, el desenlace final y todos los caminos conducirán a la muerte de nuestro paciente. Entonces, ¿me siguen hasta allí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda frente a esto? ¿Entendieron?
Claro, les pude recordar el concepto, ¿verdad? ¿Qué es RCP? ¿Claritos? Bien hasta ahí, ¿qué es un paro cardiorrespiratorio? Pero muchas veces nos extendemos y empezamos a hablar y ni siquiera tenemos claro o tenemos el concepto ahí como inestable de qué es un paro cardiorrespiratorio, de qué estamos haciendo al reanimar. ¿Listo? Entonces me alegra que hayan podido recordar el concepto. Muy bien. Entonces, hablemos de la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio. Sin esto tampoco se puede progresar. Sabemos que hay paro cardiorrespiratorio por causas desfibrilables y paro cardiorrespiratorio por causas no desfibrilables. Entonces, en el paro cardíaco por causas desfibrilables, aquí tenemos un corazoncito. Es un corazón que, ¡pam!, hace una aparición súbita de una arritmia. Se cae el gasto cardíaco, el corazón tiene un ritmo desorganizado que hace que no haya una función o trabajo sistólico ventricular adecuado que genere un gasto cardíaco adecuado. ¿Qué entidades encontramos allí? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. El mejor ejemplo, un paciente que está en su vida cotidiana, normal, estable, y de repente, ¡pam!, taquicardia ventricular sin pulso, perdón, y muerte súbita. Claro el concepto ahí de paro cardíaco por causas desfibrilables, ¿verdad? Súper. Estamos, ¿eh? ¿Me siguen? ¿Sí? Taquicardia ventricular sin pulso, ¿listo? O fibrilación ventricular. Listo, entonces estamos allí. Entonces, hay un autor llamado Weisfeld, se pronunciaría más o menos en alemán, Weisfeld, quien dividió el paro cardiorrespiratorio por causas desfibrilables en tres fases. Miren lo precioso que es esto y lo importante que es entenderlo para que sepamos por qué es que hay que comprimir bien y por qué es que hay que desfibrilar precozmente. Miren esto, preparados para experimentar emociones fuertes. Al momento en que una persona entra en paro cardiorrespiratorio, ojo a esto, entonces el paciente se encuentra normoxémico en esos primeros 4 minutos. La maquinaria, los cardiomiocitos, se encuentran funcionando adecuadamente. ¿El problema dónde está? El problema está en que el corazón tiene un latido, un sistema de conducción anormal, desorganizado, que hace que no se genere un gasto cardíaco adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Que en teoría, en estos primeros 4 minutos, la saturación se mantiene. ¿Por qué? Porque hay circulación residual por la inercia de la sangre y por la elasticidad de los vasos sanguíneos. En otras palabras, el mensaje es que los cardiomiocitos tienen todo para volver a funcionar adecuadamente, pero necesita latir de una manera organizada, o sea, requiere desfibrilación. Ojo a eso, ¿eh? Buenísimo, guapísimo. En la fase circulatoria, ¿qué pasa cuando el paciente entró a los 5 a 10 minutos de paro cardiorrespiratorio? Empieza el deterioro a nivel celular. Se empieza a caer la saturación, los cardiomiocitos depletan ATP, por lo que no van a tener la energía para volver a tener un latido eficaz, incluso ante la presencia de desfibrilador. Es por eso que en la fase circulatoria, algo que es probablemente lo más importante es las compresiones de calidad. El BLS de calidad son imprescindibles para, digamos que, restaurar el cardiomiocitos y lograr una desfibrilación efectiva. Miren esto, paciente con ¿qué? Con fibrilación ventricular antes de las compresiones. Miren la diferencia cuando se empezó a comprimir, el aumento del voltaje del trazado electrocardiográfico. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que en la fase circulatoria, el éxito de la reanimación
depende de la calidad de la compresión, de la calidad del masaje cardiopulmonar. Ahora bien, fase metabólica, posterior a los 10 minutos, nada, el panorama se empieza a complicar, isquemia global, isquemia focal, hacen estragos, entra calcio a la célula, acidosis, hipercalemia, condiciones que se empiezan a ser complicadas revertir y la expectativa de vida de nuestro paciente empieza a disminuir significativamente y se empieza a tornar claramente un poco turbia. Entonces, me siguen hasta allí. 3 fases, ¿verdad? 3 fases. Caritas, fase metabólica, fase eléctrica, fase circulatoria y fase metabólica. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Chat, grupo. ¿Si están subiendo las historias o no? Por ahí estoy viendo que me estás etiquetando. Me voy a grabar una historia para el recuerdo. Pena, grupo. Entonces, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Súper, súper, súper. Pues, pucha, pasó. Se fueron las personas. Necesito que se conecten 3 personas más, a ver. Vamos. Venga. Lo tenemos. Entonces, estamos claros, ¿verdad, chat? Seguimos. Vale, seguimos. Entonces, continuamos. Clarito los conceptos ahí, muy importante. Esto es todo, esto es todo. Esto es el porqué de lo que vamos a empezar a hablar. Miren esto, gráfica hermosa. Miren, la importancia de las compresiones, colegas, para el paciente en fase circulatoria, que no es importante o es mucho menos importante, o se le echa de menos a las compresiones en fase metabólica y por eso se representa así con las flechitas. Ahora, paro cardiorrespiratorio por causas no desfibrilables, sin número de patologías, condiciones, enfermedades que me pueden llevar a que un paciente haga paro cardiorrespiratorio de causas no desfibrilables que claramente van a comprometer los elementos determinantes del gasto cardíaco. Entonces, ¿se acuerdan de los videitos que por ahí les he explicado? Entonces, recuerden, los determinantes, presión arterial es igual al gasto cardíaco, ¿lo recuerdan? Por la resistencia vascular periférica. Ojo a eso. El gasto cardíaco a su vez depende de la frecuencia cardíaca y depende del volumen sistólico. Miren lo bonito que es la medicina. El volumen sistólico tiene 3 determinantes. La precarga, la poscarga y la contractibilidad del miocardio. ¿Ven? Entonces, ahí está la explicación. Se comprometen los determinantes del gasto cardíaco, que un poquitico feito, ¿eh? Por si le quieren tomar fotito ahí para la historia, ¿lo entendieron, verdad? Clarito está ahí. La explicación. Presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y el volumen sistólico está determinado por la precarga, la poscarga y la contractibilidad del miocardio. Este video se hizo muy viral, ¿eh? Creo que es de los más virales que tengo con el tablerito, que poco la gente aprecia el contenido académico, pero bueno, no pasa nada. Entonces, continuamos, chat. Aquí vamos, déjame borrar aquí. A ver, pongo el puntero láser. Seguimos. Entonces, las entidades en paro cardíaco por causas no desfibrilables básicamente van a ser la sistólica y la actividad eléctrica sin pulso. Digamos que los elementos que van a determinar la sobrevida del paciente va a ser dependiendo del ritmo de paro y la capacidad que tengamos nosotros de impactar, de desfibrilar, en este caso de comprimir
y de encontrar y revertir la base que llevó al paro cardiorrespiratorio de nuestro paciente. Teniendo claro esto, teniendo claro qué es el paro cardiorrespiratorio, teniendo claro qué es la reanimación cardiopulmonar, teniendo claro qué es o cuál es la fisiopatología, entendiéndola de los paros cardíacos de ritmos desfibriladores y no, hablemos de la cadena de supervivencia de la baja para adultos con paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. Entonces, lo primero que nos recomiendan, activar el servicio de respuesta de emergencias, el SEM. Ojo eso. Segundo, RCP de alta calidad. Tercero, desfibrilación precoz. Cuarto, soporte vital avanzado. Quinto, cuidados posparo cardíaco. Sexto, recuperación. Ojo a esto. Y para los pacientes pediátricos, ¿sí no se está viendo? Se está viendo, ¿cierto? Se está viendo, ¿verdad? Porque leo que no. Entonces, para los pacientes pediátricos tenemos prevención, activación de la respuesta a emergencias, RCP de alta calidad, reanimación avanzada, cuidados posparo cardíaco y recuperación. Cadena de supervivencia. El pasito a pasito de lo que tenemos que hacer. Ya lo vamos a desmenuzar, no se preocupen. Aquí vamos. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta acá? BLS es una aproximación inicial, estandarizado para todos los pacientes que estén en paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, pero sabemos que no todos los paros cardiorrespiratorios tienen la misma causa y por lo tanto el manejo o la idea es tratar específicamente la causa que llevó a nuestro paciente a paro cardiorrespiratorio. Entonces es un manejo que se ha intentado estandarizar con la idea y que va hasta el momento en donde el SEM nos releve, los cuales se van a encargar de iniciar el tratamiento específico de la causa que nos llevó al paro cardíaco de nuestro paciente. Síndrome coronario agudo, la causa más frecuente de paro cardíaco respiratorio. Entonces, entramos de lleno en el tema, los 6 componentes de RCP básico, asegurar la escena. Primero, ojo. Segundo, reconocimiento y diagnóstico del paro cardiorrespiratorio. Tercero, activar el SEM. Cuarto, RCP con presiones de calidad precozmente. Quinto, desfibrilación precoz, o sea, la utilidad del DEA. Y sexto, trasladar a una unidad hospitalaria para manejo avanzado y cuidados posparo. Y vuelvo y les pongo acá la cadena de supervivencia, porque cuando subí por ahí esto en un carrusel de reel, me llegaron algunos comentarios, pero ¿cómo así? Si primero lo que hay que hacer es activar el SEN, el Servicio de Emergencias Médicas. Pero claro, esto es lo que dice la cadena de supervivencia, pero para que tú actives el SEM, tienes que haber asegurado la escena y tienes que haber reconocido y diagnosticado un paro cardiorrespiratorio. Entonces, claro a eso. Sí, el AJA dice esto, hay que activar el SEM como primera componente o punto de corte de la cadena de supervivencia, pero para esto hay que asegurar la escena y hay que reconocer y diagnosticar el paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo aclaro porque de pronto a veces no tenemos claro esto o lo abordamos mal, no sé cómo explicarlo, pero pues este entendimiento te lo va dando el estudio. Entonces, la idea es desmenuzarles todo para que ustedes recuerden y tengan claros los conceptos. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. Ok, entonces empecemos a hablar de cada componente. Asegurar la escena. Lo que ustedes están diciendo allí del uso de los elementos de protección personal. Según Campbell, los riesgos pueden ser transeúntes, o sea, los transeúntes, primero que todo, pueden interferir en nuestro adecuado accionar ante una víctima. Segundo, los transeúntes también pueden someterse a riesgos de la escena. El segundo riesgo es el riesgo de colisiones. Siempre que hay un accidente, hay una probabilidad de un segundo evento adverso. Entonces, hay riesgos como, por ejemplo, la presencia de combustible inflamable. Segundo, una segunda colisión y la desestabilización del vehículo accidentado. Y en las escenas de homicidio, claramente muy importante la presencia de la fuerza pública y asegurar la escena no solo es para el paciente, sino para nosotros mismos, ¿no? El uso de los elementos de protección personal, eso lo hablaremos más adelante con más detalle, porque pues siempre va a ser
mucho peor tener que reanimar a dos personas que tener que reanimar a una sola, ¿no? Claros hasta allí. Ahora, ojo a esto, presten mucha atención a esto. Segundo componente, reconocimiento y diagnóstico del paro cardiorrespiratorio. Hermoso. Miren, ¿por cuál vamos a empezar? Por el cerebro. Estado de conciencia. Evalúa la respuesta a estímulo de tu paciente. Señor, cuénteme qué le aconteció o un estímulo doloroso. Así evaluamos, en el caso de adultos, la respuesta a estímulos y el estado de conciencia. Segundo, la respiración. Ojo a esto, abrimos la vía aérea y vamos a valorar la respiración, y por ahí lo leí en los comentarios, esto del mes, mirar, escuchar y sentir, en realidad cada vez es menos recomendado por el tema del riesgo de todas estas enfermedades infectocontagiosas como COVID-19. Entonces, la recomendación actual no es acercarse y poner el oído o la cara tuya a ver si sientes que respira o si ves o escuchas que respira. No, la recomendación es desde donde tú estás, mirar el tórax, la expansibilidad torácica y poner tu mano, una de tus manos, en el tórax para ver si respira o no. Y simultáneamente a esto vamos a valorar el pulso carotídeo. Se los pongo así porque es el orden de importancia. El signo menos sensible, esto es digamos que la valoración del pulso carotídeo. ¿Por qué? Porque digamos que tú puedes tener un paciente en un shock profundo en la que no percibas el pulso carotídeo y el paciente no precisamente está en paro cardiorrespiratorio, sabemos, unilateralmente, segundo y tercer dedo de la mano, por un tiempo entre 5 a 10 segundos y hacemos simultáneamente esto al momento de valorar la respiración y de valorar el pulso carotídeo. Entonces, con una mano en el tórax, mirando al paciente, ojo, no así, no es cerca, porque nos exponemos a aerosoles, ¿sí? Con una mano en el tórax y la otra en el pulso carotídeo por un tiempo de 5 a 10 segundos. Ojo a esto, aquí hay mucho por hablar, esto es muy bonito, miren. La AJA dice, para los reanimadores LEGO, la recomendación es que diagnostiquen y reconozcan el paro cardiorrespiratorio a través de quién? A través de la valoración del estado de conciencia y de la valoración de la respiración. Entonces, para gente que no tenga que ver, porque yo les publiqué que esperaba que se conectaran gente en que no tuviera nada que ver con el área de la salud, para los reanimadores legos, ellos se van a orientar de la evaluación del estado de conciencia, la respuesta a estímulos y de la respiración. Esto para reanimadores legos. ¿Por qué? Por lo siguiente, resulta que hay reportes de retrasos en las compresiones o incluso peor, que no se dieron compresiones ante la duda de si el paciente tiene o no pulso carotídeo. Si a veces para nosotros los profesionales del área de la salud es complejo incluso determinar si la persona tiene pulso carotídeo o no, ahora imagínate para un reanimador lego. Por eso la recomendación de, para ellos, diagnosticar y reconocer el paro cardiorrespiratorio a través del estado de conciencia, la respuesta a estímulos y de la respiración. La otra confusión está acá, en la respiración. ¿Por qué? Porque no nos podemos dejar confundir. Respiraciones lentas, irregulares, jadeo, boqueo, debe ser interpretado como paro cardiorrespiratorio. Ojo a eso. Ahora les pregunto, ¿qué creen ustedes que es peor? ¿Qué creen que es peor? ¿Comprimir a un paciente que no esté en paro cardiorrespiratorio o no comprimirlo y que esté en paro cardiorrespiratorio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que es peor, grupo? Entonces, volvemos a repetir la pregunta. ¿Qué creen que es peor? ¿Comprimir a un paciente que no esté en paro cardiorrespiratorio versus comprimirlo? Perdón.
Me lié. A ver, ¿qué creen que es peor? ¿Comprimir a un paciente que no esté en paro cardiorrespiratorio o no comprimirlo y que esté en paro cardiorrespiratorio? Mire, entonces, bien, bien, bien. Pregunta interesante, pregunta directa, diría por ahí la gente de CTO. Pregunta directa con dos opciones de respuesta. Entonces, mira, yo también creía y tenía pues una desinformación frente a esto, ¿no? Claramente es peor no comprimirlo y que esté en paro cardiorrespiratorio. De eso no hay ninguna duda. Cargador. No hay ninguna duda, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Los efectos adversos de comprimir a alguien que no esté en paro cardiorrespiratorio son principalmente tres. En el 8.7% de los pacientes les produce dolor. En el 1.7% de los pacientes les produce fractura de costillas, fractura de clavícula y en el 0.3% de los casos rhabdomiólisis. No hay reporte de lesiones en órganos por comprimir. Entonces, el mensaje es ese, o sea, esto no es un tema de orgullo, de que, uy, no, ¿qué tal que yo lo comprima y el paciente no esté en paro cardiorrespiratorio? Qué pena, huevón, como ahora aquí la gente en los rolos en Bogotá. Entonces, no, eso es un tema de orgullo, es un tema del bienestar de nuestro paciente. Entonces, la recomendación es esa. Entonces, la recomendación es para reanimadores legos, diagnosticar, interpretar el paro cardiorrespiratorio a través de el estado de conciencia y a través de la valoración de la respiración. Entonces, mire lo que dice la AJA aquí en la tablita. Espérate, estoy eliminando esto. Mire lo que nos dice la AJA. Ah, espérate, perdón. Ahora hablemos de lo mismo, pero en los pacientes pediátricos. Lo mismo, estado de conciencia, evaluamos la respuesta a estímulos, damos la respuesta a estímulos a través de un golpe sobre las plantas de los pies y determinamos si el niño llora o no. Abrimos la vía aérea, valoramos la respiración, mirándolo, poniendo la mano en el tórax a ver si se expande, no acercándonos por la recomendación actual. Y en general en pacientes lactantes la valoración del pulso va a ser el pulso braquial y en pacientes mayores pulso carotillo o pulso femoral. Mire lo que dice la AJA. Si la víctima está inconsciente, no responde, ojo a eso, o respira normalmente, jadea, una respiración lenta y irregular, el reanimador lego debe asumir que la víctima está en paro cardiorrespiratorio. Para nosotros, los profesionales de la salud, adicional a esto, debemos checar el pulso carotillo por un tiempo no mayor a 10 segundos y si en definitiva el pulso está ausente, pues se debe asumir que la víctima está en paro cardiorrespiratorio. Pero la AJA es muy clara en recomendarnos que no debemos extender los esfuerzos por más de 10 segundos en determinar si el paciente tiene o no paro cardiorrespiratorio. Ahora, segundo componente, solicita ayuda, activa el SEN. Ojo a esto es muy importante. Entre más rápido activemos el SET, más rápido el paciente llega a retornar a la circulación espontánea, más rápido se defibrila, más rápido se le empieza el tratamiento específico de la causa que lo llevó a paro cardiorrespiratorio y mejor la expectativa de vida. En Colombia la recomendación es llamar al 123 y decir principalmente cuatro cosas. Mi nombre es William Guerrero, estoy en este sitio. Tengo uno o los pacientes que tenga, si es uno, si es dos, en esta situación, por favor, necesito una ambulancia, necesito un DEA. Si estás solo, me activas el altavoz del móvil, te pones los AirPods, los audífonos, lo que tengas, lo pones a un lado y empiezas de una vez a comprimir. Ojo, si estás solito, altavoz, 1, 2, 3, no sé qué, lo pones a un ladito, empiezas a comprimir de una. No, no que, ay, sí, no me contestan, ¿aló?
tomas un cafecito, no, nada de demora. Si estás acompañado, le pides ayuda a la otra persona que llame el CEN y que corra por un DEA, que corra a buscar un DEA, ¿listo? Muy importante esto. Y simultáneamente e inmediatamente hay que empezar el masaje precoz, las compresiones de calidad. ¿Dónde debemos comprimir? En el tercio inferior o mitad inferior del esternón, en el centro del pecho, trazando una línea imaginaria entre ambas mamas, más o menos a este nivel se debe realizar la compresión. Entonces, arrodillado a un lado de la víctima, manteniendo la espalda recta, brazos rectos, talón dominante, la mano sobre el esternón, la otra mano sobrepuesta a este nivel, y vamos a utilizar nuestro peso corporal para hacer la compresión. Ojo, clarito allí. ¿Por qué? Entonces, vamos a explicarle el porqué de todo, ¿no? O sea, esto no es un invento mío, esto es lo que dice la ciencia, ¿listo? Entonces, ¿por qué debo comprimir en la mitad inferior del esternón? Miren, hay estudios que hablan que a pacientes le va mejor con ciertos parámetros fisiológicos como la presión arterial media al comprimir en la mitad o tercio inferior del esternón. Lo otro es que en estudios radiográficos, ojo a esto, el ventrículo izquierdo se ubica debajo de esta línea imaginaria que se trata. Entonces, ese es el porqué y la explicación del por qué hay que comprimir en la mitad inferior del esternón. Comprime hasta una profundidad de al menos 5 centímetros para adultos, pero no más de 6 centímetros. Comprime el tórax a un ritmo de 100 a 120 veces por minuto con el menor número de interrupciones posibles. El número mágico en todo esto de RCP es el número 10. No puedes interrumpir por nada del mundo, que es el error que más se comete, las compresiones por más de 10 segundos porque empiezas a aumentar la morbimortalidad en un 10%. Todo lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer en menos de 10 segundos. Deja que el tórax se expanda después de cada compresión. No te apoyes en el tórax. Realiza las compresiones torácicas siempre que sea posible en una superficie lisa. Los reanimadores se deben turnar cada 2 minutos para realizar las compresiones. Vamos a explicar por qué, no es un invento mío. Miren, aquí hay un dato muy interesante. Pareciera que la relación entre la profundidad y la frecuencia de las compresiones es inversa. Pudiese pasar que tú por mejorar una, empeores la otra. Por mejorar la frecuencia, empeores la profundidad. ¿Por qué los reanimadores se deben turnar cada 2 minutos para realizar las compresiones? Porque eso produce un dolor, mi hermano, increíble, un lumbago. Después de una reanimación hay que tomar acetaminofén, naproxeno, metocarbamol porque te duelen las rodillas, te duele la espalda, te duele la zona lumbar, te duele todo. Y porque la evidencia dice que después de 90 a 120 segundos de estar comprimiendo, la calidad y la profundidad de las compresiones disminuye. Se empieza a embolatar la calidad de las compresiones. Ahora, miren la fisiología de las compresiones, hermoso. Entonces, al comprimir se deriva sangre a órganos vitales. ¿Por qué? Uno, por la presión directa del corazón. Entonces, el corazón está acá. Este es el corazón. Acá tenemos a quién, a la columna vertebral, y aquí tenemos a quién, al tórax. Cuando tú comprimes, comprimes el corazón, valga la redundancia. Entonces, digamos que las compresiones tienen una fase de compresión y una fase de descompresión. Ahí vienen muchas explicaciones de lo que acabamos de decir. En la fase de compresión, tú ejerces presión positiva intratorácica. ¿Qué hace esto? Deriva sangre a órganos vitales como cerebro y corazón. Y en la fase de descompresión, emites o generas presión intratorácica negativa. ¿Cuál es la importancia de esto? El retorno venoso de la sangre al corazón. Por eso es que te dice, hey, comprime una buena profundidad, pero permite la descompresión del tórax, porque si no haces posible la fase de descompresión, al corazón no le va a llegar sangre. Y por más de que lo comprimas hasta la profundidad que quieras, al cerebro y al corazón no le va a llegar sangre. Y miren esto, la probabilidad de supervivencia en relación con la frecuencia de las compresiones. Miren,
de 100 a 120 veces por minuto, mayor supervivencia. Miren esto, probabilidad de supervivencia en relación con la profundidad de las compresiones, alrededor de 5 centímetros de profundidad, la mayor supervivencia. La regularidad de las compresiones en relación con la perfusión coronaria, comprimes de calidad, mire, compresiones continuas, bien hechas, con buena profundidad, máxima perfusión posible. Paraste, se cayó la perfusión coronaria, sin perfusión, se te está muriendo el paciente, retoma las compresiones, venga, va, reinicias, perfusión inadecuada hasta que le metes cañita y vuelves nuevamente a una adecuada perfusión coronaria. La presión arterial media de las arterias coronarias es 60 milímetros de mercurio. Cuando tú dejas comprimir, se cae inmediato a 40 milímetros de mercurio y esto produce isquemia. Ojo a eso, ¿eh? Entonces, muy importante. Entonces, sabemos, en adultos, sea uno o dos reanimadores, 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Que si tengo una discapacidad en este brazo, entonces lo pones en el tercio inferior, mitad inferior del esternón, y con la otra mano en la que no tienes ningún problema, te vas a apoyar para ejercer una adecuada profundidad. Ahora, las compresiones de claridad en pediátricos, lo mismo, superficie firme, mitad inferior del esternón, profundidad 4 centímetros para lactantes, 5 centímetros para niños, permitir la descompresión completa del tórax, frecuencia 100 a 120 veces por minuto. Entonces, aquí depende si estamos solitos o si estamos acompañados. En general, si estamos solitos, vamos a reanimar así. Entonces, con una mano vamos a ejercer las compresiones con los dedos en la mitad inferior del esternón y con la otra nos vamos a ocupar de dar las 2 ventilaciones. Si estamos acompañados, nos vamos a colocar en esta posición, acá como lo están viendo, un reanimador ubicado a este nivel, ambos primeros dedos de ambas manos en el tercio inferior del esternón y la otra persona se va a ocupar de realizar las ventilaciones. En pacientes mayores de 1 año, dependiendo de la edad, dependiendo digamos, de la consistencia, se puede utilizar ya una sola extremidad. Recordemos, ya eso lo vamos a hablar más adelante, si estamos solos reanimando un pediátrico, la secuencia va a ser 32, si hay 2 reanimaciones, la secuencia va a ser 15 compresiones, 2 ventilaciones. Entonces, hasta aquí hablamos de las compresiones. ¿Me siguen? ¿Claro? ¿Todo bien hasta allí, grupo? Entonces, grupo, ¿todo claro? ¿Me siguen hasta allí? ¿Todo bien? ¿Todo súper? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo súper? ¿Me siguen? Vale, entonces continuamos. No se olviden de las historias, ¿vale? No se olviden de las historias para poder leerlos. Entonces, a ver, bien. Bien, bien, entonces continuamos. A ver, vamos a hablar ahora de las ventilaciones y empecemos por hablar sobre la fisiología de las ventilaciones. Cuando respiramos, respiramos presión negativa. Cuando ventilamos, ventilamos presión positiva. ¿Qué permiten las ventilaciones? Oxigenar, reducir la resistencia del territorio vascular pulmonar, mejorando el flujo, permitiendo la oxigenación. Entonces, los 2 grandes determinantes acá son la presión y el volumen suministrado. Y el oro es la frecuencia de las ventilaciones. Desde el punto de vista de la presión y el volumen, una adecuada ventilación, digamos que permite oxigenar y mejorar la precarga del ventrículo izquierdo. Este dato es muy importante. Una ventilación a presión positiva muy baja generará un volumen insuficiente y por tanto oxigenación ineficaz. Una ventilación por presión positiva excesiva genera un aumento de la presión intratorácica, reduce el retorno venoso y aumenta la presión intracraneana y esto no nos sirve, no lo queremos. Y desde el punto de vista de la frecuencia, se dice que la frecuencia correcta es aquella que permite oxigenar y barrer CO2 de forma efectiva. Entonces, claramente, una frecuencia aumentada de ventilaciones es
negativa para la expectativa de vida de nuestro paciente porque se asocia con atrapamiento aéreo y aumento de la presión intratorácica. A modo de consenso dijimos, para adulto, 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y para los pediátricos depende. En general, las ventilaciones en los pediátricos son una cada 2 a 3 segundos, o sea, 20 a 30 ventilaciones por minuto. Y para los adultos, una ventilación cada 6 segundos, o sea, 6 a 10 ventilaciones en un minuto. Entonces, hablamos del C, estamos hablando del CAB de la reanimación. Entonces, C, compresiones, A, apertura de la vía aérea. Entonces, esto es un punto de corte muy importante porque, a ver, ¿cuál es la principal causa de obstrucción de la vía aérea superior en un paciente que esté en paro cardiorrespiratorio? Pregunta para el grupo. ¿Cuál es la principal causa de obstrucción de la vía aérea superior en un paciente con paro cardiorrespiratorio? También está con emojis. Muy bien, ahí está claro. Tenemos el concepto claro y como muchos de ustedes están diciendo, como todos en realidad, la principal causa de obstrucción es la lengua del paciente, ¿listo? Entonces, de allí la importancia de esta maniobra, maniobra frente mentón, como lo están viendo allí. ¿En qué consiste la maniobra? Un momento, lo sigo leyendo. A ver. Entonces, listo, dijimos que la principal causa es la obstrucción de la lengua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros extendemos básicamente la cabeza de nuestro paciente utilizando una mano a nivel de la región frontal y la otra a nivel del mentón, lo que hacemos es que dejamos la nariz en posición de olfateo. Ojo a eso. La lengua se levanta y se libera la vía aérea. Entonces, dejamos la nariz en posición de olfateo, la lengua se levanta y se libera la vía aérea. Recuerda que en pacientes con sospecho, con trauma, raquimedular y demás, pues esto estaría contraindicado y lo que se procedería a hacer es la maniobra de tracción mandibular. Entonces sabemos que hay pues respiración boca a boca, respiración boca a nariz, respiración boca a perdón, respiración boca, nariz, boca en el caso de pacientes lactantes y sabemos que hay eh, ya vamos a hablar de lo del COVID, no se preocupe. Ya vamos a hablar de lo del COVID, no se preocupe. De momento tengan el chip de que no estamos sin pandemia, porque de pronto en cierto momento esto vuelva, ¿no? O probablemente no vuelva, no lo sé. Entonces sabemos que hay una mascarilla unilateral de RCP, que en teoría al ser unilateral reduce la probabilidad de transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Dispositivo económico vale como 18.000 pesos colombianos, esos son como $3, más o menos. $3. La puede utilizar cualquier persona. Aquí, miren, incluso acá nos explica cómo eh, digamos, se utiliza en general para adultos. El extremo estrecho se relaciona con el puente de la nariz, se establece el sello con esta mano, con la otra mano utilizando el primer dedo y los demás dedos, pero apoyados sobre la estructura ósea de la mandíbula. Ojo, no podemos comprimir estructuras de tejidos blandos porque podemos obstruir la vía aérea, ¿no? Y procedemos a abrir la vía aérea. Entonces abrimos la vía aérea, como están viendo allí, miren, pan, establecemos sello con esta mano, terminamos de sellar y extendemos el cuello, abrimos la vía aérea, mira cómo pasa, cómo la lengua se levanta y despeja la vía aérea y procederíamos a hacer una ventilación. Entonces, esto para que lo tengamos claro por teoría. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? El famoso dispositivo bolsa, válvula, máscara, conocido comercialmente como AMBU, bolsa, válvula, máscara o balón autohinchable. Recuerden que también tiene una toma de oxígeno y tiene una válvula unidireccional
tranquilos que ya vamos a hablar del COVID, se utiliza esta maniobra de CE para que lo tengan presente, y se procede a hacer una ventilación. Recuerden que el balón o la bolsa autohinchable se debe comprimir más o menos hasta la mitad, para que usted vea que expande el tórax, porque esto tiene aproximadamente un volumen corriente de 1500 cc y muy pocos pacientes requieren más de 500 cc de volumen corriente. Entonces la recomendación es esta. Recuerda que el ambú se abre más o menos de 10 a 15 litros por minuto y nos da entre un 90 y un 99% de oxígeno. Si le quitamos la bolsa, se abre entre 8 a 10 litros por minuto y nos va a dar entre 60 a 80% de oxígeno, y el ambú por sí solito en promedio da 21% de oxígeno. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro, el concepto allí. ¿Vale? Bien. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad, chat? ¿Me siguen? ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, hubo alguien que no entendió, entonces que no le quedó claro el concepto. Dispositivo, bolsa, válvula, máscara. Yo en un video mencioné ambú y todo el mundo me cayó encima, mejor dicho, casi me crucifican lo negativo de estar expuesto públicamente, pero bueno, esto no va a matar a nadie, grupo, chat, por decir ambú, ambú, es como el nombre comercial, ¿no? De la marca, creo. Pero pues no sé por qué hay gente que se ofende fuertemente porque tú digas ambú. Bueno, el BDM, bolsa, válvula, máscara, mire, bolsita, toma de oxígeno, válvula, balón autohinchable, válvula unidireccional y demás. Pues, se me perdió el chat. ¿Dónde está el chat? Vale. La maniobra C3, ¿sí? O CE, C3 o CE, como lo quieran decir. Uno cada 6 segundos. Uno cada 6 segundos. No así. No fuerte, ni con mucha frecuencia. No fuerte porque vamos a hacer daño. ¿Listo? Entonces, habiendo hablado de esto, hablemos ahora del DEA, del dispositivo, del desfibrilador, perdón, externo automático. Entonces, ¿qué podemos decir, qué podemos resaltar en esta clase sobre el DEA? Sabemos que el DEA es, digamos, que un dispositivo electrónico utilizado en la reanimación cardiopulmonar, que es capaz de analizar el ritmo cardíaco, de identificarlo y de recomendarnos si requiere desfibrilación o no. Es un instrumento informatizado, o sea, está diseñado para que, digamos, que sea amigable a la hora de entenderlo y de ponerlo en función. El DEA tiene una sensibilidad entre 81 y 100%, razón por la cual nos hace pensar de que es muy confiable, ¿no? Y que debemos confiar en él. El DEA emite ondas bifásicas y hay DEAs para adultos, hay DEAs pediátricos, hay DEAs con función pediátrica, o sea, DEAs para adultos, DEAs para pediátricos y DEAs con función pediátrica, que son los que pueden administrar descargas diferentes tanto para adultos como para niños. Entonces, ¿cuáles son los pasos independientemente de quién diseñó el DEA, de la marca, de todo lo comercial? Pues en general los pasos son los siguientes. Uno, encender el DEA. Dos, poner los parches. ¿Dónde ponemos los parches? Para adultos, por debajo de la clavícula derecha, en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea axilar media a este nivel. Para pediátricos, en la región anterior del esternón y en la región interescapular, parches pediátricos que se utilizan hasta los 8 años de edad. Que no hay parches pediátricos para el niño, le ponemos los del adulto, pero los pediátricos sí no le sirven para el adulto. ¿Listo? Claro, a tener en cuenta el punto de corte. Prendemos el DEA, ponemos los electrodos, conectamos los electrodos al DEA y durante todo este tiempo estamos reanimando, ¿no? Recuerden que no podemos interrumpir las compresiones por más de 10 segundos. El DEA en cierto momento nos va a decir, analizando el ritmo, no toque al paciente, no lo tocamos. Esto en promedio dura 5 a 15 segundos. Cuando dice, se recomienda desfibrilar, pasas a comprimir, él empieza a cargar y le dice, retírese todo el mundo se retira, nos aseguramos de que nadie esté tocando al paciente y él procede a emitir
la descarga, ¿no? Entonces, recuerda ritmos desfibrilables, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular, y ritmos no desfibrilables, actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Entonces, ¿cómo lo recordamos? Pues al final esto te lo dice el DEA, pero a manera de repaso breve. Taquicardia ventricular monomórfica sin pulso, complejo QRS ancho. Mira que los complejos se parecen los unos a los otros, a diferencia de la fibrilación ventricular, en donde los complejos QRS tienen una forma caótica, son anchos, pero no se parecen los unos a los otros. ¿Listo? Entonces, si los DEAs están en puntos estratégicos, en Colombia hay una ley, tengo que checarla bien, que dependiendo de los metros cuadrados del espacio y dependiendo de la cantidad de personas que pueda aglomerar, digamos que este sitio, debe sí o sí haber un DEA. ¿Cuántos electrodos? Dos parches, como vimos en la ilustración. Y mire la importancia del DEA. Ojo a eso, la importancia del DEA, mire. En realidad, las cosas que más impactan en la sobrevida del paciente es desfibrilarlo precozmente. Aquí tenemos un paciente que, vea, no se le inició RCP y se le hizo una desfibrilación retardada. Entonces, al paciente no se le dio RCP y se le desfibriló al minuto 10. Porcentaje de supervivencia, 2%. Segundo paciente, paciente con RCP precoz. Ojo, acá le empezaron a comprimir al minuto 2, pero se le dio una desfibrilación retrasada. Miren, porcentaje de supervivencia 2 a 8%. Paciente con RCP precoz y desfibrilación precoz. Se le empezó a comprimir al minuto 2, se le desfibriló en el minuto más o menos 7, porcentaje de supervivencia nos subió al 20%. Paciente con RCP precoz y desfibrilación muy precoz en los primeros 4 minutos, el porcentaje de supervivencia aumentó hasta un 30%. Entonces, miren la diferencia de tener tú un paciente con una expectativa de vida del 2% a una expectativa de vida del 30%. Entonces, a tener claro la importancia del desfibrilador externo automático. Algunos puntos importantes que se deben considerar, que si el paciente tenga vello en el tórax, entonces claramente generalmente los DEAs traen rasuradoras y vamos a proceder a rasurar el tórax del paciente, ¿no? Para poder poner los parches y que el DEA lo interprete. Entonces, porque muy probablemente va a pasar de que los parches no se van a adherir bien y el DEA te va a insistir en que debes conectar los electrodos. ¿Listo? Que si hay agua, seque a tu paciente. Hay que sacar al paciente, digamos, si está, no sé, dentro del agua, etcétera, etcétera. Pero en general, en un charco pequeño de agua o sobre la nieve, sí es posible utilizar el desfibrilador externo automático. ¿Listo? Ahora, que si hay un marcapasos implantado, se debe colocar el parche. O sea, no se debe colocar el parche sobre el marcapasos, sino por debajo de él. Que si hay parches de medicación intradérmicas, entonces se deben quitar estos parches porque van a bloquear la transferencia de energía desde el DEA hacia el corazón y pues pudiesen ocasionar quemaduras en la piel. Entonces la recomendación sería en este caso quitarlos y poner a este nivel la desfibrilación. Y si el paciente, digamos que se mueve, respira, recupera el estado de conciencia, recupera el pulso carotillo, pues lo vamos a posicionar eso que se le conoce como posición de recuperación o de seguridad. ¿En qué consiste? Miren, ponemos el brazo más próximo a nosotros, recto, con un ángulo recto con el cuerpo, el codo doblado, con la palma de la mano hacia arriba. Posteriormente, traemos el brazo opuesto, cruzando el tórax y apoyando el dorso de la mano contra la mejilla del lado contrario de la víctima. Tercero, con la otra mano agarramos la pierna más alejada, justo por encima de la rodilla y la levantamos manteniendo el pie apoyado en el suelo y giramos el cuerpo hasta que quede de lado. Esta es la posición de cúbito lateral con la mano apoyada sobre la mejilla. ¿Por qué creen, grupo? ¿Por qué creen ustedes, digamos que es esta, digamos que por qué creen, vale, pregunta, ¿por qué creen que se debe poner o cuál es, espérate, grabamos esto? Entonces, chat, entonces, grupo, ¿cuál es la idea de
poner al paciente cuando retorne a la circulación espontánea en esta posición de recuperación o posición de seguridad. Mejora la perfusión, evitar la broncoaspiración. Ustedes saben todo eso. Ya, ahí está, mire, para evitar la broncoaspiración y porque si vuelve a entrar en paro, si vuelve a entrar en paro, es fácil llevarlo al decúbito supino y empezar nuevamente las compresiones. Entonces llegamos al algoritmo. Vean, llegamos al algoritmo de la AJA. Lo tienen ahí, lo están viendo bien, ¿cierto? Bien. Entonces lo están viendo ahí, ¿verdad? Entonces, mire, aseguramos la escena, lo que ya vimos, verificamos la respuesta a estímulos, el estado de conciencia, gritamos pidiendo ayuda, activamos el SEM si es apropiado, pedimos a alguien que nos consiga un DEA rápidamente. Y simultáneamente a esto vamos a ir valorando la respiración y vamos a ir valorando el pulso carotídeo. Esto simultáneamente en un tiempo no mayor a 10 segundos y nos podemos encontrar con tres situaciones o con tres escenarios. Uno, que el paciente respire normal y tenga pulso. Entonces, en este caso debemos monitorizar al paciente la respiración, el estado de conciencia. Le hizo uno a la diapositiva. Ya la acerqué, ¿no? ¿Lo pueden ver? ¿Cómo le voy a subir a la pantalla? Sí, está acercada, ¿no? Sí, estaba en Zoom. Vale, vale, vale. Ok, ok. Entonces estamos ahí. Entonces, si el paciente respira normal y el pulso está presente, lo monitorizamos. Pulsito, ver el estado de conciencia, ver la respiración. Si el paciente no respira, pero tiene pulso, procedemos a ventilar, ventilaciones de rescate. Para adultos, una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones en un minuto, checando el pulso cada 2 minutos y en caso de que el pulso se desaparezca, empezamos reanimación cardiopulmonar. Ahora bien, ¿qué pasa si el paciente no responde? Ojo, no respira, compromiso del estado de conciencia y no hay pulso, pues se debe proceder a empezar la reanimación cardiopulmonar. 30 compresiones, 2 ventilaciones y tan pronto llegue el DEA, pues lo debemos utilizar. Llega el DEA nos va a valorar si el ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo es desfibrilable, acuérdate, seguimos comprimiendo, prendemos el DEA, ponemos los electrodos, los conectamos al DEA. En todo este tiempo estamos comprimiendo, el DEA nos va a decir, retírese, no toque al paciente, voy a analizar el ritmo, lo retiramos, esto va a tomar 5 a 15 segundos, va a decir, recomiendo la desfibrilación, continúas comprimiendo, empieza a cargar, entonces te dicen ya emite la descarga, todos retíranse, todos se retiran y el DEA emite la descarga. Después de la descarga no debemos pasar a valorar pulso carotídeo, porque el corazón queda en pausa después de la desfibrilación. Debemos proceder a comprimir por otros 2 minutos. Cuando cumplamos 2 minutos paramos, valoramos el pulso carotídeo y en este momento el DEA va a estar procediendo a realizar una próxima lectura e interpretación del ritmo cardíaco. En este plan debemos continuar hasta que el paciente se mueva o hasta que el paciente o hasta que nos releve el SEM. Ahora, si el DEA no recomienda la descarga, pues debemos pasar a comprimir. Comprimir, 30 compresiones, 2 ventilaciones, dependiendo pues del contexto de la pandemia, como ya vamos a ver, y se debe continuar hasta que el paciente se mueva o hasta que seamos relevados por el SEM. ¿Listo? Entonces, este es básicamente el algoritmo AJA para adultos recomendado en el 2020. Ahora, ¿qué pasa con lo del COVID, con las recomendaciones del RCP durante la pandemia? Entonces, ¿qué nos sugieren todas estas entidades? Nos dicen que las compresiones torácicas y la reanimación cardiopulmonar tienen el potencial de generar aerosoles, claramente, eso para nadie es un secreto. Los reanimadores legos deben considerar la reanimación solo con las compresiones y la desfibrilación de acceso público. Ojo a eso.
Los reanimadores legos deben, perdón, que estén dispuestos, capacitados y sean capaces de hacerlo. Tal vez deseen administrar respiración de rescate a niños, además de las compresiones torácicas. O sea, prácticamente el mensaje es que no es una obligación ventilar. Si es un familiar tuyo, tú podrías ventilar sin ningún problema. Yo lo ventilaría, ¿sí? Pero el mensaje es eso. Si tú estás dispuesto, si tú tal vez desees darle respiraciones de rescate a un niño, pues lo haces. Porque claramente, digamos que al paciente le va a ir mucho mejor si tú lo ventilas. O sea, si tú lo comprimes, pues le va a ir bien, pero si tú lo ventilas, le va a ir mucho mejor y en cierto momento el hecho de no ventilarlo le va a pasar factura. O sea, la respiración boca a boca, nada, mandado a recoger, ¿sí? Ya es decisión tuya y es opcional, si da respiraciones o no. Ahora, claramente debemos utilizar todos los elementos de protección para todos esos procesos de aerosoles. Se sigue recomendando comprobar la capacidad de respuesta. Señor, señora, ¿qué le pasó? ¿Cómo se siente? Ojo a eso. Y se sigue recomendando evaluar la respiración, pero claramente no vamos a colocar la cara junto a la boca ni la nariz de nuestro paciente. Por eso se eliminó el MES y se debe a llamar al SEM. Lo mismo que hemos venido hablando. Lo mismo nos dicen, todo este manejo de la vía aérea va a generar aerosoles que pueden poner en riesgo a nosotros como profesionales del área de la salud. Y lo otro es que todos estos procedimientos se deben reducir significativamente con la idea pues de estar lo menos expuestos, ¿no? Y se debe utilizar todos los elementos de protección personal, mínimo mascarilla N95, el protector facial, la bata y los guantes, ¿ok? Se debe reducir al mínimo el número de reanimadores que participen en cualquier intento de reanimación. Se debe utilizar el filtro de alta eficiencia, el filtro EPO o el filtro HM entre la bolsa autoinflable y la vía aérea para minimizar el riesgo de propagación del virus. Todas las intervenciones de la vía aérea deben ser asignadas a la persona con mayor habilidad, con mayor destreza, perdón, para manipularla con la idea de lograrlo en el primer intento, con la idea de reducir la exposición y minimizar la generación de aerosoles. Se deben pausar las compresiones, sigue siendo igual, 30 compresiones, 2 ventilaciones, para minimizar el riesgo de aerosoles. Es lo mismo que dice aquí y se deben utilizar las dos manos para sujetar la mascarilla y garantizar un buen sello de la misma, digamos que para la ventilación con bolsa máscara. Entonces, esto va a requerir sí o sí un segundo reanimador que va a ser la persona que va a estar encargada de las compresiones y después de dar 30 compresiones va a soltar y va a dar las dos ventilaciones esa misma persona, como lo vamos a ver a continuación. Este es el filtro alta eficiencia, el EPA, nos está mostrando ahí el colega Nixon Zambrano, CEO de multiemergencias, en toda esta educación que hemos estado teniendo en, digamos que diferentes ciudades de Colombia, que esperemos poder llevar a sus países pronto y a sus ciudades. Este es el filtro EPA, ¿sí? Que es importante para evitar la exposición a aerosoles. Y esta es la técnica recomendada. Miren, dos personas, maniobra BE, no CE, ojo a eso, doble sello, maniobra BE. Una persona se encarga de esto y la otra persona se va a encargar de las compresiones, comprimió 30 veces, soltó y dio las dos ventilaciones. Comprimió 30 veces, soltó y dio las dos ventilaciones. Maniobra BE, maniobra, no maniobra CE. ¿Clarito el concepto está ahí? ¿Grupo, me siguen? ¿Bien? Llegamos al algoritmo, ya para finalizar la clase. Llegamos al algoritmo para finalizar la clase, grupo. Entonces, miren, lo acercamos. Algoritmo para adultos, BLS con sospecha o confirmación de COVID. Escena segura, hace énfasis en el uso de los EPP. Checamos la respuesta. Ojo a eso. Checamos la respuesta. En un momento. En un momentico, voy.
Entonces, checamos la respuesta. Escena segura, uso EPP, checamos respuesta, gritamos pidiendo ayuda, activamos el SEN si es apropiado, pedimos a alguien que nos traiga un DEA rápidamente y aparecen los tres contextos o situaciones. Paciente normal, respira normal, pulso presente, lo monitorizamos hasta que llegue el SEN. Paciente que no respira normal, pero el pulso está presente, pues básicamente vamos a proceder a hacer ventilaciones de rescate utilizando el filtro EPA, filtro de alta eficiencia, y vamos a valorar el pulso cada 2 minutos y en caso de que este desaparezca vamos a empezar RCP. Ojo a eso. Ahora, el tercer escenario, el paro cardiorrespiratorio como tal, no respira, compromiso del estado de conciencia, no hay pulso. Empiezan las compresiones, empieza el RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones con el filtro EPA y tan pronto como sea posible se debe utilizar un desfibrilador. Llega el DEA, lo mismo, nos dice si el ritmo es desfibrilable o nos dice si el ritmo no es desfibrilable y dependiendo de esto será la conducta a seguir. Hace unos días le pregunté a un profe electrofisiólogo sobre hasta qué punto reanimar y les voy a compartir el mensaje que él me dio. Me dijo, si tú llegas como SEM a la escena, olvidemos el contexto del COVID, pues, si tú llegas al SEM, como eres el SEM en la ambulancia, llegas a la escena, paciente en paro cardiorrespiratorio no presenciado, no se conoce cuánto tiempo lleva así, valoras el pulso, no hay pulso, el DEA básicamente, o el paciente pues está en asistolia, digamos que en un contexto intrahospitalario como tal, pues en realidad el profe me dice, yo no lo reanimo porque ahí no hay expectativa de vida. Ahora, si tú llegas, paciente en paro cardiorrespiratorio, le pones el DEA, digamos, dice que tiene un ritmo desfibrilable, una fibrilación ventricular, la recomendación es comprimirlo 20 minutos, reanimarlo, perdón, 20 minutos a partir de dicho momento. ¿Listo? Cuando ya hay que se ahogó, inmersión y demás, la recomendación puede ser considerado aceptable reanimar hasta los 40 minutos. ¿Listo? Entonces, como para recordar el concepto. Ahora, hablemos de la reanimación en pediátricos en el contexto de la pandemia COVID-19. Entonces, lo mismo, ojo, aquí hay dos algoritmos para los pediátricos, cuando hay dos o más reanimadores. Escena segura, uso de los EPPs, evaluamos la respuesta a estímulos, verificamos si pedimos ayuda, el primer reanimador se queda con el niño, ojo a eso, el primer reanimador se va a quedar con el niño, el segundo se va a encargar pues de activar el SEN, de ir a por un DEA. Y aparecen las tres situaciones dependiendo de lo que veamos al momento de valorar la respiración, al momento de valorar el pulso carotídeo por no más de 10 segundos y simultáneamente. El niño respira normal, pulso presente, lo monitorizamos continuamente. El niño respira normal, pero no respira normal, pero el pulso está presente, procedemos a hacer respiraciones de rescate, una respiración cada 2 a 3 segundos o aproximadamente 20 a 30 respiraciones por minuto utilizando el filtro EPA. ¿Listo? Y claramente debemos valorar el pulso carotídeo, los diferentes pulsos, dependiendo de la edad, por un tiempo no mayor a 10 segundos. Entonces hay dos escenarios, que el pulso sea menor a 60 latidos por minuto con signos de compromiso de la circulación o con pobre perfusión, pues hay que empezar reanimación cardiopulmonar. De no ser así, se debe continuar con las ventilaciones checando el pulso cada 2 minutos. Y si este no está presente, se debe empezar la reanimación cardiopulmonar. ¿Listo? Vamos claro hasta ahí. Ahora, el tercer escenario, el paciente que no respira, no responde, no tiene pulso, se empieza RCP, el primer reanimador se encarga de empezar 30 conversiones, 2 ventilaciones y cuando llegue el segundo reanimador vamos a alternar a 15 compresiones, 2 ventilaciones utilizando el filtro EPA y utilizando el desfibrilador externo automático tan pronto como sea posible y ya ustedes conocen los caminos a seguir dependiendo de si hay o no pulso o ritmo que requiera desfibrilación. Ahora, ¿qué pasa cuando es un solo reanimador pediátrico? Ojo a eso.
Pediátrico, contexto de la pandemia COVID. Escena segura, pero aquí nos toca hacer todo solito. Valorar la respuesta a estímulos, pedir ayuda, activar el SEM con la llamada, el altavoz, con los audífonos y valorando la respiración, el pulso simultáneamente por un tiempo no mayor a 10 segundos. Paciente respira normalmente, el pulso presente, lo vigilamos hasta que llegue el SEM. Paciente que no respira, pero el pulso está presente, le damos respiraciones de rescate, una respiración cada 2 a 3 segundos o 20 a 30 respiraciones por minuto utilizando el filtro EPA y claramente vamos a ir valorando el pulso por un tiempo no mayor a 10 segundos. Pulso menor a 60 latidos por minuto o pulsaciones por minuto, pues con signos de compromiso de circulación, empezar RCP. De no ser así, continuamos las ventilaciones, valoramos el pulso cada 2 minutos. Si no hay pulso, empezamos RCP. Ahora, aquí cambia un poquitico el algoritmo. El tercer escenario, que es el paro cardiorrespiratorio franco, que es que no responde, no respira, no hay pulso. Entonces ahí tienes que preguntarte, o lo dice, usted presenció el desplome del paciente. Si lo presenciaste, de inmediato debes activar el servicio de emergencias médicas si aún no se ha hecho, pedir un DEA. De no ser así, de no haberlo presenciado, la recomendación es empezar reanimación cardiopulmonar. Un reanimador comprime 30 respiraciones, 2 ventilaciones. Si llega un segundo reanimador, vamos a comprimir con relación 15 compresiones, 2 ventilaciones, utilizando el DEA tan pronto como sea posible. Ahora bien, si después de 2 minutos que tú llegaste ahí y sigues solo, digamos, si estás comprimiendo, pues en este momento se debería, o la recomendación es proceder a activar el servicio de emergencias, pedir un DEA si no se ha hecho. Llega el DEA y dependiendo de si el ritmo es desfibrilable o no, pues va a ser la conducta a seguir, como ya lo hemos explicado en varias oportunidades. Entonces, nada, gente, gracias a todos. ¿Cómo les pareció? Quisiera leerlos. La idea básicamente era esta, darles digamos que un recorderis de todas estas recomendaciones del BLS. Quiero leerles, a ver cómo les pareció. Entonces, ¿cómo les pareció la conferencia, chat? Los leo. Bueno, un feedback muy positivo, ¿no? Una retroalimentación muy positiva. Muchas gracias a todos por la confianza, por haber sacado el tiempo para estar aquí. Estuvimos sold out en todo momento, la sala llena, la disponibilidad de parte de CTO completa. Así que bueno, muchísimas gracias. Siempre esperando que les sea de gran utilidad. Me alegra ver un feedback positivo, comentarios positivos frente a la clase. Esperemos en algún momento poder ir a llevar todos estos escenarios académicos educativos presencialmente a sus países, que podamos allá educarnos con modelos anatómicos, con maniquís, compartir conocimientos. Así que muchísimas gracias y finalmente recordarles e invitarlos a que se unan a mi comunidad académica educativa en redes sociales. Esta es mi cuenta de Instagram, me pueden buscar como Dr. William Guerrero. Estamos ahí publicándoles videos con tableros, carruseles, diferentes formatos de resúmenes médicos en formato carrusel. Así también pueden encontrar en mi fanpage de Facebook como Dr. William Guerrero. También me pueden ir allí a seguir en TikTok, que estamos intentando publicarles un video académico cada día en el tablero de cositas puntuales, de cositas sencillas. Tenemos el grupo de estudio de Telegram más grande, creería, en habla hispana, para que también vayan y lo busquen. Y no se olviden también de que tenemos un canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Los dejo con Anderson, que está por ahí. Y nada, muchísimas gracias, Anderson, por la invitación.